Entonces mi padre decide no operarse. Yo quiero estar con mi hijo y no me opero. Hago una profundización en oncología, en acceso vascular central vía periférica. Tú resultas siendo el CEO de una De peluquería. Muchas veces Correcto. lo que menos esperas, la vida te va alineando por el camino correcto. El éxito empresarial con Carlos Calderón, un programa que te hará crecer, en donde estarán los mejores empresarios y empresarias compartiendo sus experiencias, sus estrategias y sus conocimientos para impulsar tus resultados. Comenzamos. Estamos en el éxito empresarial con Carlos Calderón. Hoy estamos con un invitado muy especial, un gran amigo mío, Luis Giraldo. Bienvenido, papi, a mi programa. Hombre, Carlitos, muchas gracias. Estamos aquí muy motivados, muy agradecidos con Dios, con el equipo. Gracias por la invitación. Estamos pero a la expectativa de todo ese desarrollo que se presenta el día de hoy y bueno, vamos a ello. Yo cuando te conocí, no sé por qué algo en mí sabía que este momento iba a pasar. Lo visualizamos, alguna vez lo comentamos y dijimos, esperemos que todo se dé, que esté preparado, que quiera dar este cambio y se dio. Sí, mira que seguramente fue algo simultáneo, ¿sí? Porque yo veía el desarrollo de la actividad, de los podcasts, veía cada persona que iba pasando y seguramente dentro de mí pensaba que era un proceso que tenía que vivir para poder llegar hasta el día de hoy. Hoy es una realidad y es un acontecimiento que para mí marca un antes y un después. Y estoy sumamente agradecido con ello, agradecido precisamente contigo y con la vida por permitirlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Yo sé que esta entrevista vamos a aportar bastante valor. Luis y yo, más allá de colaborar en proyectos de forma profesional, también somos amigos, nos hemos convertido en muy buenos amigos, Sí, así sí. que esta entrevista relajado, vamos a hablar sobre todo de su trayectoria, del valor que está aportando hoy en día al mundo y de los objetivos que tiene, así que estoy seguro que vas a poder inspirar a mucha gente con tu historia. Así que bueno, empecemos por lo que siempre me gusta, ¿no? Definiéndote. ¿Quién es Luis Giraldo? Ok, bueno, es algo que se cuestiona uno y es muy difícil o a la vez muy fácil de llegar a ello. Básicamente vamos a fluir, ¿sí? Luis Giraldo es una persona de 32 años de edad que ha nacido para servir y básicamente en el proceso de aprendizaje continuo y la vida como tal nos ha enfocado básicamente a ello, hacer cada cosa con la intención de servir, de avanzar y poder aportar, ¿sí? Y es lo que nosotros como persona en algún momento tenemos la posibilidad de definir. Seguramente lo he definido de esa forma y por ello hoy en día, con tal propiedad lo digo, nací en la ciudad de Cali, Cali sí. Valle, en Sí. Colombia. He nacido en un núcleo familiar de mucha unión, mucho amor, muchos valores. Básicamente también agradecido con Dios por ello, ¿sí? Porque son esas bases que me han permitido ir desarrollándome como persona, como profesional, como amigo, ¿sí? Y bueno, apasionado básicamente por todo aquello que he definido como proyecto de vida, ¿sí? Desde muy adolescente seguramente tenía unas expectativas y tenía una visión diferente de la vida y la vida misma me ha encaminado precisamente a ir avanzando directamente en esos proyectos a nivel personal, a nivel educativo, a nivel personal y a nivel familiar, ¿sí? Hoy en día la familia para mí es un punto de apoyo, es un soporte que me lleva día a día a mantenerme, ¿sí? Y básicamente por ellos hago cada cosa que me propongo y por ellos día a día intento evolucionar, intento aportar de la mejor forma posible. Claro, claro. Todos dentro de nuestro campo, profesión, en tu campo y por ejemplo en el mío, en el que nos está viendo acá en este momento en pantalla, todos tenemos esa misión, ¿no?, de ayudar, independientemente del sector. El objetivo es cada día aportar ese Claro. granito de arena para que el mundo sea cada vez mejor, podamos solucionar problemas y rodarse de personas que estén en esa misma sintonía de crecimiento es muy, muy importante. ¿Tú por qué decidiste el sector de la enfermería? ¿Cómo fue ahí ese proceso de decisión cuando que te graduaste del colegio y dijiste, bueno, acá qué voy a hacer? Mira, fue algo muy curioso porque tenía yo 16 años cuando finalizo el bachillerato, ¿sí?
no estaba en Cali, estaba en una ciudad cercana, que es Buenaventura, ¿sí? Por cosas de la vida paramos allí, por temas de emprendimiento de mi padre, Sí, sí, sí. temas familiares. Ujú. Allí finalicé como tal una etapa de formación, ¿sí? El bachillerato. Y en ese momento me planteo yo, bueno, ¿qué voy a hacer yo de aquí en adelante? ¿Sí? Y siempre escuchas a las personas mayores, a tus padres, a tus hermanos y a personas cercanas. ¿Sí? Entonces me decía, mira, ¿por qué no estudias informática, algo que tenga que ver con esas carreras del futuro precisamente? Entonces, en ese momento yo digo, mira, algo que seguramente puede darse bien. Me inscribo a la Universidad del Pacífico en Buenaventura. Sí. Al inscribirme en la Universidad del Pacífico, yo opto por un puesto y, y salgo seleccionado, ¿sí? En ese momento que estoy seleccionado en la Universidad del Pacífico, mi padre se enferma, ¿sí? Mi padre entra en un momento en que de un momento a otro, un día el padre, estábamos de hecho cambiándonos de domicilio y empieza con unos dolores de cabeza que no era normal, ¿sí? Claro. En ese momento, después de presentarse ese dolor de cabeza, mi madre dice, mira, esto no es normal, nunca le había pasado, pues vamos al hospital a ver qué ha Claro. sucedido. Entonces fuimos al hospital, le tomaron una imagen que es una tomografía axial computarizada y, y dicen los médicos, mira, no, todo está bien, ¿sí? Pero mi madre dice, eso no es normal, ¿sí? Entonces ella insiste y hay un familiar que en ese momento era neurólogo en el Hospital Universitario del Valle, en Cali. Ujú. Entonces mi madre contacta a ese familiar y le dice, mira, pasa esto, esto y esto. Entonces el familiar nos dice, o le dice a mi madre, mira, ¿por qué no lo traes a Cali? Le tomamos una resonancia y miramos qué está sucediendo. ¿Sí? Mi padre, después de la tomografía y todo eso, estaba muy normal. Sí. Fuimos a Cali, le tomaron la resonancia y ven que tiene un tumor cerebral. ¿Sí? Entonces, eso fue algo que golpeó muy fuerte a la familia porque nadie se lo esperaba. Mi papá era un hombre de 46 años de edad y nadie esperaba que a esa época de su vida sucediera esto. Entonces, después del diagnóstico, lo que le plantean a él es, tienes que operarte, ¿sí? Porque muy probablemente es un tipo de tumor que evoluciona de una forma muy rápida, ¿sí? Se llama glioblastoma multiforme. Entonces mi padre queda hospitalizado y después de 12 días de hospitalizado, en ese momento yo tenía una ceremonia de grado, ¿sí? Del colegio. Del colegio. Ujú. Entonces mi padre decide no operarse, ¿sí? Él dice, yo quiero estar con mi hijo y voy a estar con mi hijo, no me opero. Entonces los cirujanos le dieron todas las indicaciones, las recomendaciones y lo que podía suceder, ¿sí? Que estaba poniendo en riesgo su vida seguramente por estar conmigo, ¿sí? Entonces, aún así, él lo hizo. Estuvimos en la ceremonia, después de 10 días en casa, volvió el segundo episodio de esa cefalea intensa que no se le aguantó. Pero ya sabíamos que había un precedente, que había un diagnóstico y una indicación médica Ujú. para seguir y que él no siguió. Entonces en ese momento él toma la decisión de retornar al hospital y decir, mira, me voy a operar, ¿sí? Después de 8 días, porque ya habían adelantado un proceso en la primera visita, llega el momento de la cirugía. A él lo operan, ¿sí? Después de que lo operan, le dicen, mira, sí o sí, tienes que quedarte en Cali, porque en Cali está todo organizado y las ayudas diagnósticas y el tratamiento tienes que tenerlo aquí. Y tienes que estar aquí porque tienes que estar cada día viniendo a radioterapia, cada 15 días a quimioterapia. Entonces, seguramente tienes que plantearte venirte aquí. Claro. En ese momento, toda la familia, ¿sí? Que es mamá, papá y 2 hermanos que son mayores, nos trasladamos como tal a Cali nuevamente, ¿sí? Donde habíamos vivido previo a estar en Buenaventura. Entonces, fue un antes y un después porque
en ese momento que mi padre se enferma, que viene por segunda vez al hospital, mi hermano del medio tiene un accidente de tránsito donde se fractura un tobillo, ¿sí? Entonces, mi hermano, por un lado, fracturado, mi padre, por otro lado, hospitalizado, eh, y, y mi hermano mayor seguramente es quien, de una u otra forma, está al pendiente de mamá y hermanos y padres, ¿sí? Intenta como llevarlo todo y llevarlo bien, ¿sí? Al retornarnos a Cali, empezamos nosotros un desafío, ¿sí? Nuevamente yo me planteo que estudiar, ¿sí? Porque la carrera que en teoría tenía que iniciar en Buenaventura no se da, ¿sí? Porque todo cambia, de la noche a la mañana todo cambia. Entonces, al plantearme qué hacer, ya había tenido contacto con el hospital, con enfermeras, con médicos, ¿sí? Viviendo todo el proceso precisamente que estaba pasando mi padre. Entonces, una amiga de la familia me dijo, mira, si te parece, para que no pierdas el tiempo, yo te apoyo y intenta iniciar como auxiliar de enfermería. No sé si te parece bien. Entonces yo nunca me lo había planteado, ¿sí? Ya había vivido una experiencia con mi padre y digo, bueno, voy a aprovechar el tiempo, inicio a estudiar como auxiliar de enfermería y así fue, ¿sí? Y empezaste a trabajar también. Empecé a estudiar y como en la familia de cierto modo había una dificultad, en este caso también económica, empecé a estudiar y a trabajar, ¿sí? Desde los 17 años aproximadamente. Claro. Entonces empecé a trabajar por un lado, a estudiar como auxiliar de enfermería. Mi madre, que es una dura, empezó también ella a hacer lo que podía hacer, claro, en el tiempo que podía, ¿sí? Porque estaba muy al pendiente de mi padre no podía hacer nada y mi otro hermano también estaba en recuperación. El único que estaba en teoría bien era mi hermano mayor. Uh-huh. Entonces inicia ese proceso educativo como auxiliar de enfermería. Después de 2 años yo finalizo la carrera, ¿sí? Después de vivir también todo el proceso de quimioterapia, de radioterapia con mi padre, y me lanzo al mundo laboral de una forma más formal, porque ya tenía yo 19 años, ¿sí? Entonces, ¿Y un certificado? Claro, ya tenía una certificación, claro, como auxiliar de enfermería, y mi primer trabajo inicia no como auxiliar de enfermería, sino como camillero. Seguramente aquí le llaman, no sé, bueno, es un ayudante, ¿sí? El que lleva silla de ruedas, claro, y todo. Inicio de esa forma y me dice, mira, te podemos contratar, es para un periodo de vacaciones, o sea que máximo vas a estar 2 meses, ¿sí? Yo inicio, ¿sí? Porque era mi primer trabajo, necesitaba empezar a trabajar. Inicio siendo auxiliar de enfermería como camillero, ¿sí? Entonces, me doy a conocer, teniendo ellos en cuenta de que yo era auxiliar de enfermería, y después de pasar 2 meses, el personal del servicio de urgencias dice, mira, este chico hay que dejarlo aquí porque se le da muy bien, ¿sí? Tiene buena comunicación, ayuda mucho y aquí lo podemos formar, ¿sí? Porque no tenía nada de experiencia. Y era una clínica de un 4º nivel, claro, en Colombia. Entonces, inicio yo ese proceso como auxiliar de enfermería y en un servicio que demandaba un nivel al cual me tenía que adaptar, ¿sí? Pero por suerte se me daba muy bien, ¿sí? Y de tal forma que yo me enamoro de la carrera, me enamoro de esa parte asistencial y digo, mira, yo tengo que avanzar, ¿sí? ¿Cómo? No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a avanzar. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo o lo que es siguiente es profesionalizarme, ¿sí? Como enfermero profesional. Una carrera universitaria. Una carrera universitaria. Entonces, eso fue después de 6 meses de estar como auxiliar de enfermería. Yo me inscribo en una de las universidades, ¿sí? A distancia porque estaba a 3 horas de Cali, uh-huh, precisamente en Pereira, ¿sí? En la Universidad Andina. Me inscribo el primer semestre, no tenía de hecho el semestre completo para pagarlo.
Y eso que tenía lo utilicé porque hubo una necesidad en casa y dijimos, bueno, seguramente me toca aplazarlo, pero no voy a perder la oportunidad de aplazarlo e iniciar, ¿sí? Claro. Ya en ese, en teoría, 6 meses posterior al momento en que yo me dejo la decisión, me inscribo, nuevamente salgo apto y ellos me dan el cupo para iniciar en la universidad, ¿sí? Pero inicio con un crédito estudiantil. Y el crédito, precisamente el aval que yo tenía para ese crédito era un médico que había conocido hacía un año en la institución donde estaba trabajando. Él me dijo, ¿Te ayudó con eso? sí, me dijo, Luchito, hágale, hermano, si usted quiere estudiar, hágale que yo lo apoyo, ¿sí? Porque, claro, ni mi papá, ni mis hermanos, nadie podía darme ese apoyo económico. Entonces él me dice eso, yo aprovecho la oportunidad, vamos a la notaría, firmamos todo y inicio, ¿sí? A los 6 meses le digo, porque él se llama Enrique José Castellano, le digo, Enrique, todo está pagado el primer semestre, ya tengo para el segundo semestre, o sea que tú no te preocupes, tú tranquilo, como dice David Ospina. Claro, claro. Entonces, inicio a trabajar, a estudiar, porque trabajaba en horarios rotativos como auxiliar de enfermería, Sí. y a estudiar los fines de semana, tanto viernes como sábado. Viernes de 1 a 8 de la tarde y el día sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche, o 7, 9 de la noche. Entonces, de cierto modo, yo ya al estar inscrito, al iniciar, yo me voy programando a nivel económico. También era una persona que, así como compraba, vendía cada cosa que se me cruzaba en el camino. Zapatillas, ropa, Claro. motocicletas, coches, de todo, ¿sí? Empezaste como a ser comerciante Correcto. en algún punto, De ¿no? una forma empírica, ¿sí? Entonces, también se me da muy bien el tema de negociar de una cosa a la otra. En ese proceso también tuve que aprender, ¿sí? Porque no todo es color de rosa. También hubieron momentos en que perdí dinero, ¿sí? Pero bueno, eso no me detuvo. Yo finalizo mis estudios a nivel profesional. Me gradué como enfermero profesional en el año 2017, ¿sí? Entonces, esa fue la fase a nivel educativo como tal. Y bueno, ya al tener la carrera profesional, ya inicio como tal en el mundo como enfermero profesional. Estaba en un servicio de urgencias, me paso a una unidad de cuidado intensivo y de ahí para allá empiezo a formarme, a seguir estudiando, a intentar avanzar, ¿sí? Porque tenía un objetivo en ese momento y era ser enfermero perfusionista, que es una de las especialidades a nivel de enfermería, que es como el top, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo iba a por ello, ¿sí? Ya les cuento seguramente el por qué eso ha cambiado, Claro. ¿vale? Y a partir de que tú tomas como esa decisión, ya te empiezas a formar de forma profesional, te decantas por esa opción en la enfermería también. ¿En qué momento ya das el paso a tengo que viajar a España? ¿Cómo se dio eso? Ese proceso en el que yo, porque claro, yo, al ser sincero, yo en ningún caso y en ningún momento me planteaba salir de Colombia, Claro. ¿sí? No era algo que yo tuviese planteado previamente. Con las ganas de especializarme de una cosa, de la otra, yo hago gerencia auditoría, yo hago en Colombia, hago una profundización en oncología, en acceso vascular central vía periférica y me formo en cuidado intensivo, ¿sí? Y estando en cuidado intensivo conozco un especialista, perfusionista, que me dice, mira, la perfusión es muy bonita, ¿sí? Es una carrera muy top y todo, pero resulta que tiene sus pros y sus contras, como todo. Si tú vas a hacer una inversión, primero tienes que pensártelo muy bien, porque para ser perfusionista y para desarrollarte en una ciudad como por ejemplo Cali, se hace a veces complicado, ¿sí? Porque así como eres perfusionista, necesitas un equipo de perfusión para poder desarrollarte en la actividad.
Y básicamente yo lo comprendí porque ya tenía unos conocidos que eran perfusionistas y no habían conseguido ese equipo, ¿sí? Claro. Entonces él me dijo, ¿por qué no miras otras alternativas? ¿Sí? Porque, claro, a la final tienes que hacer una inversión, es tiempo, es todo y tienes que pensártelo muy bien. Entonces él me dice, hay otra alternativa y es ecocardiografía. Entonces, normalmente en Colombia y en España, quien toma el ecocardiograma es el médico cardiólogo, una especialidad en cardiología. Y yo desconocía de que el enfermero también se podía formar como ecocardiografía, Claro. en ecocardiografía, Claro. siendo enfermero, ¿sí? Entonces, al conocer el modelo de atención que aquí en España está muy bien implementado, yo empiezo a consultar, ¿sí? Y el momento en que consulto, me dicen, hay una institución en España, que es la Sociedad Española de Cardiología, que forma enfermeros para que sean sonografistas cardiovasculares. Entonces empiezo yo a indagar, eso fue en el año 2019, a Sí. inicios. El día 12-13 de junio de 2019 yo me inscribo a este máster como tal y a finales de agosto me dice, mira, las plazas son limitadas y son para toda Latinoamérica. Quedas en una lista de espera. Entonces digo yo, vale, pues yo continúo con mi vida, voy a ver qué hago. Entonces, eso fue a finales de agosto, justo a inicios de septiembre, me escribe un correo electrónico, me dice, mira, hay una plaza en el Hospital Belviche en Barcelona, ¿la tomas o dinos algo? Entonces yo, cuando ya yo lo había descartado o quería avanzar y ese proceso no se había dado, como yo en teoría lo tenía en mente, yo digo, ¿por qué no? ¿Sí? Vamos a tomar esa plaza, vamos a optar por darle desarrollo a esa especialización. Entonces les comunico, les digo, sí, mira, estoy interesado. Ellos me dicen, tienes que continuar avanzando con esos requisitos y eso fue en el término de un mes, ¿sí? Porque en teoría yo tenía que estar aquí el 13 de octubre del 2019, cuando iniciaba ya el máster en ecocardiografía. Entonces, estando trabajando en cuidado intensivo, yo inicio todo el proceso de visado como estudiante. Inicié el proceso y el día 13 de noviembre, después de un mes de clases que eran virtuales, yo llego aquí a Barcelona, llegué a Barcelona sin saber qué era Barcelona, sin tener amigos, sin tener un contacto, sin tener una persona que me diera una orientación como tal. Pero aún así llegué. El día 3 estaba en la sala de ecocardiografía del Hospital Belviche. Y bueno, inicié todo ese proceso formativo desde el 13 de noviembre hasta el 17 de marzo, donde dicen, estamos en una pandemia y tenemos que suspender clases. Uf, en pandemia te cogió eso. Claro, en el momento en que me dicen suspender clases, claro, yo me bajoné un poco porque era precisamente a lo que yo venía. Sí, aunque desde el momento cero que yo llego, digo, de una u otra forma tengo que encontrar una alternativa de trabajo porque me tengo que mantener. Pero tú ¿sí? trabajaste en pandemia, ¿no? Sí, yo como desde el momento cero empecé a buscar trabajo en enero, conseguí un trabajo de forma temporal y en marzo me escribe una residencia y me dice, una residencia de adultos mayores, y me dice, mira, hay una vacante, queremos contratarte, por Claro. temas de pandemia podemos contratarte. Entonces, yo firmo contrato y estando en ese momento cuidando una señora adulta mayor en un domicilio, yo salgo de ese domicilio teniendo en cuenta que cerraba las puertas y no podía volver porque la señora era un adulto mayor y estaba en alto riesgo, ¿sí? Y yo iba a tratar precisamente pacientes con COVID. Claro, no ¿sí? podías volver. Entonces no podía volver. Fue muy difícil porque la señora de hecho no me quería dejar ir, ¿sí? Ya se había convertido en familia, ¿sí? Porque llevaba aproximadamente
2 meses con la señora viviendo en su casa y fue algo difícil, ¿sí? Porque un adulto mayor a la final se aferra a una persona si lo están cuidando bien y todo y fue difícil darle a entender de que yo como enfermero no me sentía bien sabiendo que había tanta gente que demandaba de la atención y que precisamente los profesionales estaban limitados, ¿sí? Por tanto volumen, algunos seguramente saturados, estaban de baja, otros caían en COVID y sí o sí yo no sentía esa necesidad de estar en campo, digamos. Inicio en esa residencia como enfermero profesional. Allí me brindan todas las garantías, ¿sí? Teniendo aún el visado de estudiante, y inicio en ese mundo laboral en España, ¿sí? Obviamente, en el momento en que yo inicio a ese mundo laboral en España, ya me planteo la posibilidad de quedarme, ¿sí? Cuando era algo que seguramente yo lo tenía descartado porque en Cali, en Colombia, me esperaba la clínica donde yo trabajaba, me esperaban, de hecho tenía una pareja, ¿sí? Claro. Y bueno, yo tomo la decisión, yo digo, me voy a quedar, ¿sí? Al momento de hacer números, ver de pronto calidad de vida y todo, dije, me quedo, ¿sí? Empecé el proceso de homologación y fue ese proceso de homologación durante el tiempo que me dio esa estabilidad como enfermero profesional. Claro, y después de toda esta historia, tú resultas siendo el CEO de una peluquería en el centro de Barcelona. ¿Por qué se creó Yellowney, no? Que es una peluquería. Es bastante curioso. Es bastante curioso, sí, claro. Sí. Entonces ahí es interesante porque aparte de tu profesión, que tenías trabajo fijo, ya llevabas años ahí, paralelamente creaste un negocio, ¿no? Claro, yo estando trabajando como enfermero en la residencia, tengo un amigo que es muy allegado, que es Jason Murillo, y es un chico de mucho arranque, ¿sí? Es emprendedor de forma nativa y bueno, actualmente de hecho tiene 5 empresas en Colombia. Él me dice en el año 2020, ¿sí? Después de un año de estar aquí, cuando la pandemia seguramente iba aflojando, me dice, ve, Negrito, ¿por qué no montamos un salón de belleza en Barcelona? Algo así bien chévere. Y yo dije, Jason, en este momento me coges como fuera de base porque primero yo, claro, no tengo idea de cómo funciona una peluquería y no te voy a hacer invertir y no voy a invertir dinero y tiempo en algo que seguramente desconozco tanto, ¿sí? Claro. Eso en ese momento. Pero resulta que en el año 2023, en enero, de una u otra forma se me plantea la posibilidad de iniciar un proyecto. Y en este caso, una peluquería. ¿Por qué? Porque estábamos un día en una conversación. Había un chico que es barbero, Nicolás, que es otro amigo que es enfermero. Y dijimos, ¿por qué no montar una barbería? Entonces, yo ya venía buscando esas alternativas de emprender. Iniciamos ese proceso a tal punto que era enero y al día 1 de julio nosotros ya teníamos la escritura pública de Yellowney Studio, ¿sí? Y en ese momento ya estaba en el proyecto Jason Murillo, estaba Nicolás Gómez y estaba Luis Giraldo, ¿sí? Claro. Por eso el nombre, Yellowney, sí. De Jason, Luis y Nicolás. Claro. Entonces nosotros iniciamos, yo recuerdo mucho que el día 1 de julio yo inicio en el salón sin tener idea al momento de cómo funcionaba, ¿sí? Era ir como contra la corriente. De hecho, todo el mundo decía, uff, enfermero, siendo enfermero y ahora iniciar en un emprendimiento, claro, en una peluquería, como que nadie lo veía muy claro. Pero nosotros teníamos toda la seguridad de que la íbamos a romper. Entonces, iniciamos Yellowney Studio, pero al cabo de 6 meses, Jason, que es uno de los socios, dice, chicos, yo no puedo estar de forma presencial y de forma online me queda muy difícil
teniendo en cuenta de que ustedes están dándolo todo y yo no estoy haciendo mayor cosa. Entonces se hace a un lado, continuamos Nicolás y yo en ese mundo de conocimiento, de altos y bajos. Claro. Eso es del día 20 de octubre de 2023, del mismo año que inicia. Y justo en octubre de 2024 ya es Nicolás que me dice, Negrito, yo me siento muy saturado, seguramente no hace parte ya de mi proyecto de vida, yo me hago a un lado. ¿Cómo ha evolucionado Yellow? O sea, porque ya más de un año, Claro. lo veo bien posicionado. Sí, Yellow, claro, en el momento en que decido continuar y continuar solo, digo yo, pues me tengo que replantear muchas cosas, ¿sí? Claro. Seguramente el llegar a ese punto de estabilidad es lo que uno quiere de una forma inmediata, ¿sí? Pero los emprendimientos seguramente no funcionan de esa manera. Sí que en el transcurso tiene que irse uno replanteando cosas, ir acomodando, ¿sí? Claro. Y yo inicié solo con un planteamiento diferente, ¿sí? De tal forma que me permitiera poder llegar a ese punto de estabilidad de la forma más rápida y más certera posible, ¿sí? Inicio desde octubre solo y estando solo como enfermero profesional, ya teniendo un máster en imagen corporal y dermoestética que cursé en NUS Agency, que es una academia en Barcelona de forma presencial. Se me despierta como un caminito, ¿sí? Me dicen como que, mira, enfócate en todo el tema capilar, teniendo en cuenta que ya tienes un salón de belleza. Entonces, me enfoco yo en mesoterapia, PRP y micropigmentación, ¿sí? Es algo que se deriva precisamente de la línea de servicios, Claro. ¿sí? Y es algo por lo cual hoy en día le apuesto y es algo que vamos a llevar a cabo de una forma simultánea, ¿sí? Claro, ahí sí relacionas tu profesión Claro, con lo que es peluquería. correcto. Intentando hacer esa fusión, ¿sí? De un salón de belleza llevado por un enfermero, ¿sí? Un enfermero especialista en imagen corporal que precisamente hace esos tratamientos de estética avanzada enfocados a capilar, ¿sí? Claro. Porque en el salón nosotros hacemos desde cortes, coloración, balayage, queratinas y todo lo que supone una peluquería, ¿sí? Pero en Yellow Studio tenemos una alternativa de tratamientos seguramente que no es común, ¿sí? Que es algo que seguramente nos da también un valor diferencial, ¿sí? Claro. Que como enfermero yo puedo ofrecer tanto una mesoterapia como un PRP, como una micropigmentación capilar. Y eso es básicamente lo que en ese momento tenemos proyectado para este 2024. Para este 2025. 2025, perdón. 2025, sí, sí, Poder complementarlo todo y llevarlo en esa línea. Claro, claro, ahí sí ya le diste ese enfoque. Correcto. Sí, lo que en un momento era impensable y no era compatible, Sí, seguramente se ha dado de forma natural. Así son los procesos exitosos. Muchas veces Correcto. lo que menos esperas, la vida te va alineando por el camino correcto. Correcto. Y este proyecto, no solo con Yeloni, sino ahora con tu marca personal que he visto que has estado ahí trabajándola bastante bien, Correcto. es lo que te puede llevar al éxito, que para allá vamos, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es una palabra corta, pero que tiene un gran potencial y abarca muchas cosas, ¿sí? Porque el éxito, desde mi punto de vista, desde mi percepción, es poder tener primero salud mental, salud física y tener una estabilidad, ¿sí? Estabilidad a nivel personal, profesional y económico, ¿sí? Que al final es algo que, por lo cual uno opta por llegar a ese punto de equilibrio en la vida, ¿sí? Ese punto de equilibrio te lo da precisamente esas acciones o esas pequeñas acciones que vas realizando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y derivado de eso, también
hago mención precisamente al proceso que he vivido contigo, porque Carlos Calderón para mí ha sido esa persona que ha guiado, de cierto modo, tanto Yellow Studio como empresa, como a Luis Giraldo como marca personal. Marca personal. ¿Sí? Estamos ahí dándole duro. Y es algo a lo cual tenemos que darle muy duro y tenemos que seguramente sacar adelante. ¿Sí? Desde mi punto de vista, ese es el éxito para mí, tener esa estabilidad de una forma holística. Claro, perfecto, brutal. Como a todos nuestros invitados, yo te compro un regalito. ¿Ah, sí? Un regalito para Muchas gracias. que te vayas acercando a cumplir tus objetivos. Este libro me gustó mucho porque habla de 4 principios básicos que si tú los lees dices, esto ya lo conozco, pero realmente si los aplicas van a cambiar muchas cosas en tu vida. Mira, se llama Los carajo. 4 acuerdos. Los 4 acuerdos, perfecto. Libro de Sabiduría tolteca, pero la verdad que lo leí, es cortito, está brutal y obviamente para mí todos los resultados que tú tengas a nivel profesional siempre van a ser un reflejo de cómo estés a nivel personal y esas pequeñas acciones que tú realices son los que te van a dar un cambio importante y te vas a sentir más en paz. Así que Carlos, muchas gracias. Contento de que hayas estado por acá. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Excelente. Excelente. La oportunidad de poder estar aquí, compartir y poder expresar lo que seguramente muchos de ustedes no conocen, es precisamente lo que me llena de satisfacción, ¿sí? Porque básicamente siempre vamos avanzando, pero no siempre exponiendo precisamente ese proceso por el cual hemos avanzado a tal punto de estar donde estamos. Y ¿sí? eso es lo que realmente te da el valor. Realmente te da el valor cuando cuentas tu historia, cuando tú también mismo lo reconoces. Claro. Así que bueno, orgulloso de quién eres y nos seguiremos viendo por acá en algún punto. Claro que sí. Muchísimas Seguramente. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hermano.